Bueno, nos hicieron dos preguntas en realidad, o una gran pregunta que tiene que ver, son cuáles son sus reflexiones respecto a las desigualdades socioterritoriales y qué lecciones sacamos desde la geografía. Nosotros, al menos desde Geógrafa Chile, hemos ido desarrollando estas preguntas desde el año pasado en nuestra formación. Por lo tanto, lo que yo voy a hablar ahora, obviamente responde a una reflexión colectiva hace casi ya un año que ya vamos a estar en nuestro primer aniversario. Primero, a modo introductorio, bueno, desigualdades, obviamente, hay muchas formas de medir las desigualdades, también pueden ser percibidas desde la disciplina, desde la geografía, de muchas formas, desigualdades socioambientales, territoriales, acceso al agua, por ejemplo, etcétera. Y yo creo que lo más importante en este momento histórico también que estamos viviendo acá, es importante hablar de aquellas que son estructurales y, por ende, cuál es el origen de esto. Todos y todas nacemos en un lugar en particular, ¿cierto? Somos alguien, somos mujeres, somos hombres, o somos disidencias sexuales, y crecemos con ciertas expectativas sobre nuestro devenir. Estas expectativas obviamente tienen relación con quiénes somos, de dónde venimos y en qué lugar nacemos también. Eh, Tenemos obviamente una idea constante de movilidad, ¿cierto? De planificarnos, de movilidad, digo, tanto territorial explícita también como movilidad ascendencia como en estudio, cambiar de moverse de comuna. Todas estas están predeterminadas por nuestro actuar y devienen también en cómo es nuestra inserción social en un contexto. Todo esto, obviamente, hoy en día, todas nuestras intenciones de movilidad, lo que fuese, se ve afectado por la pandemia. Y esto nos hace posible quizás reflexionar de mejor forma o ponerlo en palabras de mejor manera, porque esta pandemia no llega solamente al país más desigual de la OCDE, sino que llega en un momento de quiebre social con lo previamente establecido. Y en este quiebre social, obviamente, me refiero al estallido social, pero para nosotras las mujeres, yo creo que este quiebre, este punto de inflexión, parte en el Mayo Feminista del 2018, en donde pusimos en comunicación, ¿cierto? Dialogamos entre nosotras, algo que ya sabíamos, pero que también lo pudimos poner en palabras de mejor manera, que esto es, vivimos en un régimen de opresión, ¿cierto? Que no es solamente el neoliberal, que nos tiene en régimen de opresión de clase, sino también el patriarcal, que nos tiene en un régimen de opresión de género. Esto nos permite, el movimiento feminista, el estallido, ahora el COVID, nos permite hacer un mejor diagnóstico desde nuestra disciplina sobre dónde estamos. Bueno, nosotras hicimos el año pasado un cabildo de geógrafos, donde fueron más de 300 colegas, donde pudimos también reflexionar con respecto a esto. Creo que ahí se dio una discusión muy buena. Ojalá varios de los que están acá escuchando hayan podido tener la posibilidad de o estar en ese espacio o de leer las reflexiones que nosotras después tuvimos. Bueno, voy a tratar de responder en primer lugar la primera pregunta, que es ¿cuáles son las reflexiones respecto a las desigualdades socioterritoriales? La voy a abordar el género, que es la cual nosotras hemos venido trabajando. Nosotros adherimos a la concepción de que los territorios se modelan y, de hecho, su definición en particular refiere en general a lo asociado a límites administrativos. También adherimos a que la posición se crea, que estos límites administrativos en general se crean en base a relaciones de poder. Ejemplo de esto es, por ejemplo, las zonas de sacrificio, Quintero Puchuncaví. Esta zona de localización de industrias, ¿cierto? Se ponen en una localidad donde la gente que puebla ese lugar es pescadora y tiene un desarrollo económico diferente a lo que aspira quien instala esas industrias. Pero, por supuesto que la gestión de poder neoliberal, que el Estado facilita al privado el desarrollo y su desenvolvimiento en el territorio, limita a que las personas que habitan ese lugar puedan definir que no quieren que existan esas industrias en ese lugar. Eso como ejemplo. Entonces, la delimitación de los territorios, evidentemente, es una puesta en tensión constante sobre una administración, sobre lo que ella quiere, sobre los requerimientos y deseos de quienes lo habitan. Por algo la geografía también muchas veces ha sido una herramienta útil para la represión. Bueno, así como el neoliberalismo pone al mundo privado por sobre lo público, las relaciones de patriarcado también ponen el interés de lo masculino por sobre lo femenino o por sobre lo otro, la disidencia. Y esto también se pone en evidencia en el territorio. Ejemplo de esto es un estudio que nosotros sacamos el 8M, que lo pueden revisar en nuestra página,
sobre las zonas que tienen mayor incidencia de violencia intrafamiliar, son las zonas que también tienen mayor nivel de hacinamiento. Bueno, entonces el régimen de administración territorial de límites, ¿cierto? También está basado en uno más invisibilizado, pero que lo ayuda a sostenerse, que es el régimen doméstico. El régimen doméstico es dominado por lo femenino y está asociado al mundo privado. Hay un excelente artículo sobre esto que desarrollaron unas compañeras también en nuestra página, geografachiles.cl. Y bueno, esto que dominado por lo femenino, como iba del mundo privado, se excusa muchas veces con que las mujeres han tenido movilidades, ¿cierto? Han podido salir y hacer lo que ellas quieren, estudiar, desarrollarse, etcétera. Pero, ¿qué significa esto? Si en general lo que sucede es que obviamente el régimen doméstico lo sostienen las mujeres, por ende son ellas quienes pasan más tiempo en el mundo privado. Según Linda McDowell, una geógrafa feminista, las relaciones patriarcales tienen por tres factores en particular. Uno, la producción doméstica, que es el régimen doméstico que sostiene la vida, ¿cierto? Que relega a la mujer a un espacio más privado, con menos redes, más vulnerables, con menos posibilidades de movilidad finalmente. El segundo es es el trabajo remunerado. Pero esto también se sostiene en base a una sensación falsa de inserción de la mujer en la sociedad, porque de la encuesta de la encuesta nacional de empleo, el total de ocupados, perdón, de las mujeres el 30,8% es informal y el hombre un 27,5%. Las mujeres suelen ocupar los trabajos más precarizados. Y el tercer lugar, el tercer factor que describe Linda McDowell, primero la producción doméstica, segundo el trabajo remunerado y el tercero son las relaciones del propio Estado. Ejemplo de esto, nuevamente, la distribución territorial, ¿cierto? La delimitación territorial, tenemos administraciones locales, que son las municipalidades. Por ejemplo, la municipalidad tiene algo que se llama el centro de la mujer, pero hoy en día el centro son 108 para las 300 y tantas comunas que existen en Chile. Por lo tanto, obviamente no da abasto, no hay una política de Estado que logre hacer esto. No podemos seguir recreando territorios para el homo económico, que suele ser hombre en términos estrictamente medios sociales, lo que facilita el neoliberalismo su acción, ¿cierto? Que estos puedan moverse tranquilamente versus quien procrea, lo cuida, lo cría, son mujeres. Entonces al final el patriarcado y el neoliberalismo hacen un match perfecto entre el territorio, el espacio público y el espacio privado. Ahora voy a tratar de responder la segunda pregunta, también un poco yéndome a modo de conclusión, sobre qué lecciones sacamos en la geografía. Bueno, obviamente ahora en esta situación de pandemia, también de estallido social, que es algo que no ha acabado, han quedado en mayor evidencia las desigualdades, incluso hemos llegado a hablar de hambre. Hoy en día se habla de hambre, y lo que ha sido fundamental en esto ha sido las redes locales de apoyo, que muchas veces también han sido proporcionadas, facilitadas por quienes son las que están a cargo de la construcción de ollas comunes, de la instalación de una comunidad que se basa en la empatía. Son características que nosotros queremos que vuelvan a ser importantes y fundamentales en la creación de nuevos territorios. Creemos también que la presencia del Estado en sus múltiples formas es clave para corregir las desigualdades territoriales actuales. Un nuevo modelo de Estado tiene que traducirse en nuevos modelos territoriales más democráticos. Y por supuesto que es necesaria la nueva constitución, la paridad en la creación de esta nueva constitución. Que los actores que creen nuevas políticas públicas sean paritarias, que el desarrollo territorial, como uno lo percibe, como uno lo vive, va a ir cambiando, por supuesto, por múltiples factores. Uno de ellos es por quienes crean y elaboran las políticas públicas. Pero no solamente, y por supuesto, quienes las crean, quienes las escriben o las comulgan, sino quienes habitan, quienes participan. Nosotros seguimos ligados a leyes que son elaboradas en dictadura y por ende hoy en día, por ejemplo, no existen instrumentos de planificación territorial vinculantes en su participación ciudadana. Los movimientos ciudadanos territoriales en general son liderados por mujeres, los movimientos socioambientales, los movimientos por el derecho a la vivienda, suelen ser
ocupado esos espacios por mujeres, porque son a las mujeres, entre comillas, las que nos han encargado el cuidado. Y eso no solamente de nuestras familias, cuerpos, etcétera, sino que también el cuidado del entorno. Por eso creemos que se necesita nuevos instrumentos que sean de participación ciudadana vinculante. Necesitamos que este desligamiento de la política dictatorial que sigue vigente hasta el día de hoy, planifique territorio, y no digo como ciudades, y no como comunas por separado, sino territorios con todos sus actores que componen. Hay distintas versiones sobre cómo sería mejor planificar los territorios en Chile, la normativa. Hay quienes dicen que sería por cuencas, por ejemplo, no sé. Nosotros en este momento ahora no tenemos esa respuesta, pero sí creemos que se tiene que elaborar no solamente de la geografía, sino también en una enseñanza bidireccional. Y es acá, bueno, donde me gustaría terminar en realidad, que es como, de cierta forma, hacernos una autocrítica también como disciplina. eh, Tiene tantos componentes esta disciplina, ¿cierto? Como es tan variada, cuando uno estudia el territorio y su relación entre lo natural y lo social, se vincula la mayor parte de la vida que uno lleva, ¿cierto? Que las movilidades, los asentamientos. En ese sentido, debemos ponernos al día con los sucesos que han ido ocurriendo, no solo en Chile. O sea, ahora yo lo he llevado mucho a Chile porque estamos viendo un momento muy particular de nuestra historia, pero no solamente en Chile, sino como a nivel internacional. Debemos ponernos en día. La enseñanza de esta disciplina no puede seguir siendo tan masculinizada. Esto significa revisar contenidos, autores, directivos. Eh, la comunidad geográfica debe vincularse más con el territorio, debe ser, poner a disposición sus cartografías, por ejemplo, para mostrar redes de apoyo, y no solamente para identificar vulnerabilidades como que puedan significar, se me fue la palabra, pero en definitiva que estigmatice eso, que estigmatiza a cierta población en particular, como han habido algunos debates últimamente, sino que sea una herramienta que sirva, obviamente, para lo comunitario. Eh, Eso, o sea, creo que ya hice mis 10 minutos y abordé, creo que lo que más me interesaba, y muchas gracias por escuchar y eso. Ya, alguien preguntaba si la diferencia era estadísticamente significativa, el dato que diste sobre trabajo mujer versus hombre. Ya, me da un poco de risa que esa sea la pregunta, o sea, no risa en mala, pero sino como generalmente pienso que puede ser un hombre quien pregunta eso, en términos de que cuál es la significancia de si es estadísticamente significativa, si la encuesta es estadísticamente significativa. La muestra al cual ellos hacen la encuesta es estadísticamente significativa. Acá esto es una de las variables. Si queremos ir, por ejemplo, la encuesta nacional del uso del tiempo define a ti que los hombres tienen hasta 5 horas menos, o sea, perdón, que las mujeres tienen hasta 5 horas más de trabajo doméstico por sobre el trabajo doméstico que hacen los hombres, que las mujeres tienen varias horas menos de ocio al día que la que tienen los hombres. Entonces yo creo que ir a este detalle, como si este porcentaje, que para mí sí es significativo, yo creo que para la mayoría de las personas sí, un 3% sí es significativo, es una suma de variables que componen la desigualdad de género en los distintos aspectos. Yo acá me basé un poco en las desigualdades territoriales y esto lo di como ejemplo, pero eso, espero haber respondido a la pregunta. Gracias, Natalia. Y la otra pregunta también tenía que ver con cuál es ese nuevo modelo. Cuando hablaste del nuevo modelo, yo creo que es justamente lo que tenemos pendiente como país de poder conversar y poder discutir. Y la idea es que podamos abrirnos a distintos temas y ponerlos sobre la mesa. Y esa era la idea de este primer conversatorio y de los que van a seguir. Pero no sé si tú quieres responder o tienen alguna idea como geógrafa Chile respecto de ese nuevo modelo. Yo creo que después tú diste algunas luces de lo que nos debiera interesar, pero un pedacito, un chiquitito. Muy corto, sí, o sea, segundo lo tu palabra, Valeria, eso es exactamente lo que tenemos que hacer, es como la generación de este nuevo modelo, lo que sí estamos convencidas es que tiene que cambiar y se basa en un cambio político actual importante, que tiene que ver con la incidencia de la geografía en la política pública desde la generación, elaboración de una nueva constitución, ¿cierto? Como nosotros hemos trabajado en eso,
y no solamente en términos de género, lo que nosotras hacemos, sino que nosotras queremos también, o lo que nosotros trabajamos en realidad es volcar nuestro aporte hacia la disciplina, hacia ser actores, actoras que podamos influir como la generación de este nuevo modelo, que la significancia territorial, como dice Doris Massey, que los territorios son porosos, ¿cierto? Como que absorben lo que la globalización les entrega, pero mantienen su particularidad local. Creo que es fundamental el conocimiento local para el desarrollo de de un nuevo Chile o de nuevos territorios más democráticos. Eso. Ya, muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas, por cierto. Gracias. Entonces pasamos a la siguiente expositora, que es Sandra. Es un gusto para mí acompañarnos en este espacio de debate y de reflexión acerca de muchos puntos. La pregunta que nos enmarca la discusión es esas desigualdades socioterritoriales y COVID-19, ¿qué lecciones nos deja la pandemia? Les voy a comentar, yo trabajo en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística del DANE, manejo el área geográfica o cartográfica de este departamento, entonces les voy a contar entonces cómo hemos trabajado y cuáles han sido estas lecciones en términos de esas desigualdades territoriales. Lo que ven acá es el mapa de pobreza multidimensional de Colombia, esto es a nivel municipal. Las zonas con un color mucho más intenso son aquellas ciudades, municipios con una mayor pobreza. Esta pobreza, digamos, nos está mostrando las privaciones que tiene la población en términos de acceso a salud, educación, empleo, entre otros aspectos. Y si ustedes ven, efectivamente, uno solo con este mapa a nivel municipal, que es una información de pronto no tan fina, no tan de microdato, pero uno ya empieza a ver esas desigualdades en el territorio, empezamos a identificar que hay digamos, que la información de pobreza, o mejor, los datos de pobreza, los municipios que tienen mayor pobreza se encuentran en la periferia, digamos, en los límites del país, son municipios en donde hay menor accesibilidad, es más difícil y por tanto tienen menor provisión de servicios públicos, de acceso a educación, entre otras cosas, mientras que las zonas del centro del país, ustedes ven acá, digamos, el centro se ubica Bogotá, Medellín, Cali, digamos, estas grandes urbes tienen mejores condiciones en términos de bienestar de la población y de acceso a servicios fundamentales. Entonces uno empieza a ver ya unas disparidades en términos de qué características tiene la población a nivel municipal y que esto debe orientar la formulación de políticas públicas y por supuesto el ordenamiento territorial, no solo municipal sino regional, porque efectivamente se ven unas disparidades que se deben empezar a trabajar en territorio. Esto es solo como uno de los aspectos de lo que hemos encontrado cuando empezamos a vincular y visualizar la información estadística con lo geográfico. Una de las cosas que nosotros hemos visto es la importancia de integrar esta información, digamos, la geografía y la cartografía deben enriquecerse con esta información temática que podemos diferentes fuentes y que nos ayuden a, digamos, mejorar el conocimiento que tenemos del territorio y por supuesto a partir de este conocimiento tomar decisiones informadas que permitan focalizar la inversión pública, que permitan mejorar el trabajo y la planeación en el territorio. ¿Qué hicimos? Además de, digamos, de estos trabajos en donde podemos ver como esas brechas y esas desigualdades territoriales. En el marco del COVID también empezamos a trabajar con integrar diferentes fuentes de información para empezar a identificar dónde está la población más vulnerable, dónde se ubica geográficamente y que esto orientara la formulación, como les comentaba anteriormente, la intervención en territorio gubernamental o de ayudas y demás. Y para eso trabajamos, digamos, el DANE trabajó, pero no solamente el DANE, esto fue un esfuerzo, digamos, nacional, en el cual trabajamos con el Departamento Administrativo de Planeación, con el Instituto Nacional de Salud, y quisimos ver, digamos, como esas zonas en donde hay mayor vulnerabilidad. Acá lo que mapeamos fueron las personas mayores a 60 años, que, digamos, identificamos que tienen una mayor, digamos, vulnerabilidad, digamos, si llegan a ser
contagiados. Acá uno ve entonces que esta población se ubica en el centro, donde, como comentaba anteriormente, se encuentran de pronto mejores condiciones y calidad de vida, y donde la esperanza de vida también, y esa calidad de vida hace que esta población se concentre en estas zonas. Pero vinculamos mayor información, porque claramente identificamos pues que la vulnerabilidad no solo está asociada a, digamos, a la edad de las personas, sino también a otros factores. Entonces lo que hicimos fue hacer una integración de información para tener a nivel de manzana, y a nivel de bloque, como se dice, y de pronto en otros lugares, a nivel de manzana, información de las personas, ayudar a identificar dónde había hacinamiento, dónde había mayor proporción de adultos mayores, dónde había proporción de personas que tenían alguna comorbilidad. Esta comorbilidad está asociada a presencia de enfermedades tipo respiratorias o que afectan el sistema inmunológico y que por tanto los hacen más vulnerables si digamos, llegasen a ser afectados por el COVID. Toda esta información la integramos y generamos unos clústeres para categorizar el nivel de riesgo en cada área urbana o en cada manzana. Y finalmente asignamos esa información y los catalogamos, esos clústeres que se generan los catalogamos en vulnerabilidad alta, alta media, media, y este es el resultado. Entonces es un visor que en la parte superior, bueno, igual las presentaciones se van a compartir, es un visor público en donde encontramos en las zonas más rojas aquellas áreas en donde hay mayor vulnerabilidad porque presentan un conjunto de características que, digamos, hablábamos previamente. Estas personas tienen mayor hacinamiento o tienen mayor proporción de población de adultos mayores o asociado a comorbilidades. Entonces acá podemos ver si bien que efectivamente existen brechas, que el territorio no es homogéneo, que hay una heterogeneidad y que esa heterogeneidad varía de acuerdo a la temática que queramos analizar. Si queremos analizar pobreza o, para el caso de la pandemia, lo que analizamos además de la pobreza fue otros factores, y que definitivamente esta información, cuando se hace accesible, cuando se hace utilizable, nos ayuda a orientar las políticas y a tomar decisiones y, por supuesto, a definir lineamientos para las medidas que se tengan que tomar, la planificación y el ordenamiento territorial. Entonces, la geografía tiene que estar al servicio de los diferentes usuarios, academia, sector público, sector privado, para que permita tomar las decisiones acertadas y cada vez haya mayor, lo que nosotros llamamos alfabetización de la información geográfica, que cada vez sea mucho más común tomar decisiones informadas, conociendo qué está pasando en el territorio, y ojalá que esta información se encuentre, digamos, a un muy buen nivel de detalle, porque cuando vemos un mapa general de Colombia podemos ver una primera mirada de lo que está pasando en el territorio, pero cuando lo miramos a nivel micro, haciéndole un zoom a esas cabeceras, vemos otra mirada que también nos ayuda a orientar y definir la política pública. Esto es digamos, otras miradas del visor, que como les digo es público, lo pueden consultar. Acá ya estamos viendo la población mayor a 70 años. Yo me estoy dando cuenta que, qué pena, estoy moviendo el mouse y creo que estoy rayando la presentación, pero bueno. Entonces acá lo que podemos ver, esto es Cartagena de Indias, y uno empieza a ver entonces dónde hay mayor vulnerabilidad y hacia dónde se deberían enfocar o focalizar el territorio. Estos son otros análisis en donde vemos que lo geográfico, lo espacial, no solo desde el punto de vista de difusión, sino y de análisis de estadística espacial y otros elementos enriquecen el análisis del territorio y nos permite focalizar aquellas áreas más vulnerables o más afectadas. Este es un caso, esto es el municipio de La Dorada, es un municipio muy pequeño en Colombia, no estamos hablando de las grandes urbes tipo Medellín, Bogotá, estamos hablando de un municipio muy pequeño, pero que a pesar de ser tan pequeño, tiene una alta tasa digamos, de casos positivos. Y acá lo que estamos viendo es un análisis centrográfico. Ustedes ven en morado la zona en donde se concentraban, la zona en donde para la fecha de abril se concentraban los casos positivos, y cómo creció esa área de influencia de casos positivos cuando analizamos los datos a mayo.
que es el color fucsia más claro. Y entonces lo que vemos es una expansión del contagio, sobre todo de este a oeste, la elipse es mucho más ancha. Entonces uno puede empezar a ver cómo todas estas herramientas y medidas nos ayudan a focalizar y a identificar cuáles son las medidas que se deben tomar, cuáles son los aspectos y que necesariamente no necesariamente en los territorios. No sé si pueden ver, yo quiero mostrarles rápidamente un visor. No sé si están viendo acá. Digamos, este es el visor que les estaba mostrando en la presentación. Y acá uno de los aspectos que también logramos vincular. Creo que todavía veo tu presentación, tu PowerPoint, no veo el visor. Entonces voy a volver a compartir y esta vez voy a poner el visor. Muchas gracias por aclarar. Listo, creo que deberían estar viendo el visor en este momento. Sí, ahora ya lo veo. Sí. Perfecto. Debe estar disponible. Este es el visor, el que, digamos, ya accediendo a la URL, la última información que pusimos disponible al público para ciertas ciudades es un índice de movilidad en donde analizamos a partir del 2 de marzo. En Colombia el confinamiento empezó el 20 de marzo y empezó muy restrictivo, es decir, había un confinamiento riguroso, estricto, que se debía cumplir en las áreas urbanas, de cero movilidad, solamente las personas que tenían alguna, digamos, justificación en términos de su trabajo podían salir, por lo demás todo estuvo cerrado, fue un confinamiento, como les digo, que sigue vigente. Vemos es cómo se mueve o cómo cambia la movilidad en cada una de estas zonas. Amarillo es en la línea base y azules empieza a disminuir la movilidad. Entonces uno empieza a ver que cuando nos vemos en el tiempo, cada vez empezamos a hacer más, digamos, a cumplir estas medidas de confinamiento, pero si ustedes se dan cuenta, el sur de Bogotá, mientras que el resto de la ciudad tiene un confinamiento muy, muy riguroso, con los colores azules oscuros, el sur de Bogotá tiene una movilidad casi muy similar al día base, el 3 de marzo, antes de que iniciara el confinamiento, e incluso llega a ser más alta. Y lo que está pasando es que estas zonas digamos, de la ciudad tienen una mayor vulnerabilidad social. Son zonas en donde predomina de pronto un trabajo informal, en donde las condiciones de seguridad social son más complejas y casi que obliga digamos, a que sea más difícil seguir un confinamiento. Las personas tienen que salir a buscar día a día digamos, todos los procesos para poder, digamos, garantizar una provisión económica. Entonces uno empieza a ver esas diferencias y a identificar que efectivamente lo que puede ser muy fácil en ciertas áreas de la ciudad, en otras necesitamos algo diferenciado o necesitamos apoyarlo de manera particular, focalizada, con otro tipo de acompañamiento para que se pueda mitigar de manera real y de manera eficiente y efectiva digamos, esta situación de contagio que se está presentando y uno nuevamente ve acá esas brechas en el territorio en donde hay ciertas zonas que están afectadas, pero que de pronto es mucho más fácil seguir un tema de confinamiento y hay otras que por su informalidad y por los mecanismos y la actividad económica diaria es más difícil. Entonces, estos son solo algunos ejemplos de cómo la información puesta al público puede orientar la toma de decisiones y efectivamente hay brechas, hay desigualdades territoriales a diferentes escalas, a escalas municipales y si miramos el municipio o el departamento o el estado y hacemos una mirada mucho más detallada, también vamos a encontrar desigualdades al interior de estas áreas, pero que definitivamente cuando tenemos información, la disponemos, la socializamos, podemos estar brindando una herramienta para que se tomen decisiones orientadas y, como decía anteriormente, informadas. Esa es un poco lo que les quería compartir, la experiencia de Colombia, lo que hemos hecho, los hallazgos que hemos encontrado y pues esas como oportunidades de mejora para brindar información de la manera más adecuada posible. Muchísimas gracias y bueno, quedo atento a sus preguntas. Bueno, Sandra, la verdad es que surgieron bastantes preguntas. Okay. Y mucha curiosidad también. Bueno, creo que primero felicitarte, creo que es un trabajo impecable y es un muy buen ejemplo de qué detallada puede ser la información georreferenciada y qué buena herramienta pueden tener los gobiernos ex antes, ¿no? Como utilizar
como un diagnóstico de los territorios y saber dónde podrían haber problemas eventualmente ante una emergencia. Puede ser esta, 19 o puede ser otra. Entonces, voy a pasar a alguna de las preguntas que están relacionadas con eso, que es que hay una pregunta que dice que el trabajo desarrollado es utilizado por el Estado para la planificación y gestión de la emergencia. Creo que tú lo respondiste en parte, mencionaste que digamos que sí lo utilizan, sí es utilizado información, pero quería saber si Sí. agregar algo más respecto a eso, como focalizándose en la emergencia. Ok, sí, en Colombia el gobierno desarrolló un tablero de control y este tablero de control permite identificar, hacer un seguimiento a los casos positivos, los recuperados, también hace seguimiento a la infraestructura de salud, cuántos hospitales tiene, la capacidad, y dentro de estos temas que tiene este tablero de control que está disponible, que digamos desarrolló el gobierno para uso interno, está el visor que les acabo de presentar, es uno de los ítems que está, digamos, disponible y vinculado en este tablero de control. Ellos tienen acceso no solo a esta información, sino a otra información de infraestructura y de casos positivos y demás. Entonces, la respuesta es sí. Pero adicional, este visor se liberó al público. Digamos, el visor que les estoy comentando anteriormente, el tablero de control, es de un uso más restrictivo, más gubernamental, porque tiene información ya propia de los casos positivos y demás, y como muy, a veces información sensible. Pero este visor, esta línea, se dispuso al público para que todos los usuarios lo pudieran usar, pudieran acceder, pudieran consultar, digamos, cuál es la vulnerabilidad en su zona, y está disponible para todo el público, efectivamente. Perfecto. Nos han preguntado muchísimo, qué pena, yo te complemento, nos han preguntado mucho la descarga de la información. Sí. Los alcaldes y demás nos han preguntado mucho, incluso en Bogotá, lo que han hecho es que han utilizado esta información junto con la información de casos positivos para tener un confinamiento más restrictivo en ciertas zonas y más flexible en otras. Perfecto. Y también considerando eso, una pregunta también que surgió del público es que en este cálculo de riesgo se consideró el ámbito de la resiliencia. Por ejemplo, que un territorio más acotado podría ser vulnerable en términos de la población expuesta, dice una de las personas que está en la audiencia, pero también puede ser al mismo tiempo resiliente en términos económicos de acceso a la salud. ¿Se consideraron estos factores en ese cálculo? En este momento, la información que tiene digamos, el índice de vulnerabilidad son factores sociodemográficos, no incluye variables económicas. Eso lo estamos analizando en otro elemento, pero sobre todo la información económica no se tiene porque digamos, no tenemos información económica tan detallada a nivel de manzana. La información que, digamos, que logramos hacer acopio viene principalmente del censo, del Instituto Nacional de Salud, y lo que encontramos es que la información económica es mucho más gruesa, mucho más global, a nivel total Bogotá o total Medellín. Entonces, digamos, por limitaciones en el acceso a la información de microdatos, no tenemos esta información. Perfecto. Llegué a otra pregunta de las últimas, más bien por curiosidad y también hacer un paralelo con lo que ocurrió en Santiago con la pandemia, y es que, al igual que en Santiago de Chile, las zonas más vulnerables de Bogotá tienen condiciones de hacinamiento bastante importantes, lo cual también determina que son más vulnerables al que el virus se propague más rápido. Sí. También coincide con los sectores vulnerables, en este caso en la periferia. Y en el caso también en Santiago, lo que ocurrió fue que el virus comenzó a propagarse en zonas más acomodadas, en zonas de hacinamiento, sino que sectores más acomodados donde el hacinamiento no era un tema, no era un factor. ¿Ocurrió algo así parecido en Bogotá o en Colombia? Sí, fue igual. Cuando nosotros empezamos el análisis, la vulnerabilidad en Bogotá se concentra por un lado donde hay efectivamente mayor hacinamiento, pero también encontramos vulnerabilidad digamos, el hacinamiento se da a varias cosas, y también encontramos hacinamiento en zonas acomodadas, llamémoslo así, de Bogotá, porque predomina la propiedad horizontal y predomina los edificios en donde hay muchas más, digamos, mayor densidad de población, y también hay personas con mayor proporción, sí, personas con mayor. ¿Qué pasó al comienzo? Efectivamente, encontramos que los primeros, digamos, casos se presentaron al norte de la ciudad, que para los que de pronto no conocen, al norte de la ciudad es de pronto la zona mayor, con más bienestar. Y lo que nos ha pasado ahora es que estos casos positivos se están dando al sur, que es la población más vulnerable desde el punto de vista social. Un foco, digamos, acá algo que nos ha pasado es que nosotros tenemos una central de abastecimiento de alimentos
que está ubicada al sur de la ciudad, y uno de los hallazgos es que empezó a darse un foco de contagio en esta central de alimentos porque era un lugar en donde convergían muchas personas. Y esos lugares aledaños a este central de abastecimiento que predomina con el sur, tuvieran un disparo en los casos positivos. Entonces, efectivamente, sucedió algo similar, se presentó en las zonas más acomodadas y después se fue desplazando, y en este momento sí tenemos unas restricciones o unas alertas mejor en estas zonas del sur de la ciudad, en donde los casos están creciendo de manera más significativa. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Sandra. ¿Alguna de las preguntas que anoté para tenerla después en consideración para el grupo de trabajo? Ahí los auditores que estén contigo también pueden hacerte más preguntas respecto a cómo se colectan, que es como una de las preguntas que surgió también, para que ahí te puedas hallar con ellos. Así que, Valeria, seguimos con el profesor Hugo. Bueno, mira, bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar con ustedes, con todos ustedes, especialmente porque represento a la Sociedad Chilena de Geografía, que en buenas cuentas agrupa a muchos de los profesores que ustedes han tenido, y por lo tanto nos tenemos que hacer cargo de las falencias y de las oportunidades que implica esta condición docente y este despertar de la geografía como lo estamos viendo hoy día, ¿no? Efectivamente, esta pandemia, como otros sucesos del mismo estallido social, nos han hecho comprender la enorme vigencia de nuestra disciplina, ¿no? Y eso me parece que es algo extraordinariamente relevante en términos de oportunidad profesional, pero también de desafíos científicos para la disciplina. Porque podríamos decir, yo he estado revisando la literatura reciente escrita desde el aparecimiento de la pandemia, y la verdad sea dicha, es que los escritos, los artículos generados por la geografía aún son muy pocos, ¿no? A pesar que todos ellos se encuentran todavía en la etapa preliminar, evidentemente esta espacialidad que ha asumido la importancia que Sandra acaba de plantear a través de los estudios catastrales de Colombia, es una primera cuestión que llama la atención. El mundo está usando mapas, todo el mundo está mostrando mapas, mapas de expansión de la pandemia, mapas de vulnerabilidad social, mapas de todo tipo, de resiliencia, de resistencia, de flujos de movimiento, etcétera, ¿no? Y la segunda cuestión que también nos impacta fuertemente en la geografía es que nunca como ahora la distancia ha tenido tanta importancia, porque desde luego hemos tenido todos que confinarnos, reduciendo nuestro espacio vital a lo que nunca pensamos que se iba a reducir, ¿no? Y planteando una cantidad de desafíos de todo orden, familiares, de género, como ustedes lo han planteado, pero también psicológicos, ¿no? Y todo un proceso de adaptación frente a una situación completamente contraria a lo que la globalización se suponía constituía una de las características más importantes del mundo contemporáneo. Pero al mismo tiempo nos ha dado la oportunidad de empezar a usar los sistemas virtuales, y la distancia aparentemente desaparece, y las posibilidades de conversar de distintos países, regiones, sin tener que desplazarnos físicamente, ni tener que entrar en los gastos que ello implica, es una oportunidad extraordinaria para la geografía. Entonces, claro, uno empieza a pensar, esta disciplina tan antigua, tan multiescalar, tan multidisciplinaria, ¿no? Enfrentada a un tema como este, ¿qué se atrevería uno a pensar? ¿Cómo ordenar un poquito el esquema para poder aproximarse a él? Entonces yo he estado tratando de imaginar una aproximación más bien epistemológica al asunto, y en primer lugar aparecen cuestiones multiescalares fundamentales, ¿no? Por ejemplo, yo me he preguntado hoy día, ¿por qué Nueva Zelanda, nuestro del oeste, ¿no? Nuestro país vecino, hoy día levanta todas las medidas restrictivas y vuelve a su vida normal? ¿Qué hizo Nueva Zelanda? ¿Qué gracia tiene la primera ministra de Nueva Zelanda como gobernante que puede conducir a un resultado tan exitoso, ¿no? En un país que comparte tantas cosas con nosotros? Pero también teníamos que preguntarnos, ¿y qué pasa con Uruguay? Y sus bajísimas tasas de contagio y muerte. ¿Qué ha pasado allí? ¿Es que acaso efectivamente la propiedad por parte del Estado, de los servicios públicos, el control público, la sanidad, son todos factores muy influyentes en la gestión de la pandemia? ¿Y qué pasó con Helsinki, que volvió prácticamente a su vida normal en pocos días, porque es una ciudad rica, porque es una ciudad tecnológica, porque es una ciudad moderna y porque es una sociedad educada y equitativa? Entonces, efectivamente, cuando comenzamos a ver la experiencia de otros países y la contrastamos con
la experiencia de Irán, de Brasil o nuestra propia experiencia, tenemos necesariamente que preguntarnos, ¿cuáles son las razones que construyen estos territorios y esta geografía tan desigual? Primero, a nivel mundial. Y segundo, como ustedes también lo han planteado, a nivel regional, ¿no? ¿Qué pasa con nuestras regiones? Como lo demostraba recién Sandra, en Colombia, ¿no? Un mosaico de cosas distintas, una heterogeneidad excesiva, prácticamente una gran dificultad para remontar las desigualdades antes de entrar a pensar en resolver el tema. Pero también, como ustedes lo hicieron saber en la primera intervención de Natalia, el tema de que estas desigualdades no aparecieron a raíz de la pandemia. Estas desigualdades han constituido la forma en que hemos construido nuestra sociedad y nuestros países. Y la pandemia solamente una vez más, como antes ocurrió con el estallido social y como antes han ocurrido con muchos otros desastres que nos han afectado en Chile, partiendo por los terremotos y los tsunamis, todos ellos son socioespaciales, todos ellos son verdaderas bofetadas al país que hemos construido geográficamente. Y por supuesto nosotros como generación nos tenemos que hacer cargo de nuestro fracaso, pero ustedes tienen que hacerse cargo del desafío. Efectivamente, no hay ninguna posibilidad de tener éxito en esta pseudo lucha, ¿no es cierto?, que se ha planteado tan bélicamente desde el punto de vista político, si antes no resolvemos un problema fundamental, el problema de la desigualdad. En estas condiciones, efectivamente, se pueden concretar en Chile los peores modelos, como ustedes han conocido ayer desde la Universidad de Washington, diciendo que efectivamente podemos llegar a porcentajes y a cifras, ¿no?, que serían mayores que el resto de toda Latinoamérica, llevada esas tasas a la expresión cada 100.000 habitantes. Esto aumenta mucho la angustia, aumenta mucho el temor de una sociedad que en estos momentos se ve sufriendo. Estamos hablando de la geografía del sufrimiento, como nunca antes lo habíamos experimentado posiblemente. Entonces tenemos que preguntarnos todos los factores que están insinuando esta situación y cómo evitarla en un proceso que seguramente será largo, pero tendrá que comenzar necesariamente por desarmar el nudo gordiano de la pobreza y la desigualdad. Si no resolvemos eso, efectivamente nuestra lucha podrá ser efímera, ojalá exitosa, quizás de tremendos plazos, pero no va a resolver el problema de fondo. La segunda cuestión que me llama la atención a mí, en lo que uno examina, es que en los ejemplos que se han dado, y por eso el desafío para la geografía, por ejemplo, los estudios realizados en China, en Francia y en otros países que ya han pasado la etapa más crítica de la pandemia, el clima da cuenta del 50% del comportamiento del contagio y la epidemia. Fíjense ustedes. Y esa posibilidad de unir el clima como gran factor de amenaza con los factores socioculturales, socioeconómicos, esa posibilidad de transitar entre las ciencias naturales y las ciencias sociales y lograr un híbrido, llamado en este caso geografía de la pandemia, es una condición muy propicia para la geografía. Yo diría única para la geografía, no la desperdiciemos. Entonces, desde luego, que cuando uno pone el clima y el clima por sí solo da cuenta del 40-50% y la distribución de la epidemia, todos los autores del hemisferio norte, absolutamente todos, plantean una pregunta fundamental: ¿qué irá a pasar al hemisferio sur? Y cuando hablamos del hemisferio sur, ya hemos descontado a Uruguay, que aparentemente ha manejado las cosas muy bien, y hemos sacado a Nueva Zelanda, que también ha hecho las cosas bien, y nos queda Chile y Argentina. ¿No? En esta franja, que de acuerdo a los estudios que se han hecho, entre 30 y 60 grados de latitud, es donde se ha concentrado los mayores impactos. Y 30 grados en La Serena y 60 grados en Tierra del Fuego. O sea, estamos en la franja climática de mayor riesgo, de mayor climática y probablemente con efectos desastrosos en los próximos meses, porque lógicamente aún a nosotros nos queda pasar la estación de invierno. Y como ustedes saben, la llegada de la primavera en el hemisferio norte significó un gran alivio, a pesar que ya todos los académicos de ese hemisferio se están preguntando si el próximo invierno va a ser tan negativo como fue este. Y para nosotros que estamos comenzando, la pregunta desde luego es perfectamente válida y nos lleva a entender por qué la epidemia comenzó no solamente en el sector más acomodado, sino que también comenzó en Temuco y comenzó en Punta Arenas, la zona más fría del país y la zona más contaminada en el caso de Temuco. La contaminación y el frío dan cuenta del 50% de la pandemia. Y por supuesto que sobre clima sabemos re poco y sobre el clima en nuestras ciudades sabemos menos. Sí sabemos que Estación Central tiene 5 grados de diferencia con Vitacura
Y eso es importante entonces para lo que vaya a ocurrir en el futuro. Y luego una tercera escala, por supuesto la escala que ustedes han planteado todos, la escala local. Pero esa escala local, por primera vez, creo, desde lo municipal, de lo barrial, de lo comunitario, hacia una nueva geografía que se abre con tremenda expectativa, la geografía del cuerpo. Yo creo que evidentemente aquí la redefinición de la geografía en términos de la distancia llamada social o física, ¿no? Que se asocia a la distancia íntima, a la distancia personal, a la distancia comunitaria, a la distancia pública, surgen conceptos de distancia y de geografías personales que hasta ahora no las habíamos tenido mayormente en cuenta. Pero es que cuando llevamos la discusión a esta escala, que probablemente la geografía no había considerado con la importancia que requiere, por ejemplo, cómo se fija una distancia de estas llamadas sociales o físicas frente a esta epidemia, que es distinta a otras enfermedades infectocontagiosas. Entonces, ¿cómo vamos a manejar todo ese tema? Pero aún estaríamos hablando casi del cuerpo hacia afuera. ¿Y qué pasa del cuerpo hacia adentro? ¿No? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando comprobamos la tremenda presencia de esta microscopía en nuestro organismo? ¿Qué pasa con la geografía de estos virus, ¿no? Que son medidos en nanómetros? Y un nanómetro es una millonésima de milímetro. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo son los mecanismos de transporte? Ahora recién en la prensa acaba de salir de que efectivamente el rol de los intestinos es muy importante en el comportamiento de este virus. Entonces, esto nos plantea un desafío gigantesco para redefinir las territorialidades. Tenemos que redefinir los territorios. Y como ustedes pueden observar nuevamente, la escala espacial y por lo tanto la representación de esa escala y la explicación de los procesos, ¿no? No olvidemos que uno de los fundadores de la epidemiología, a través de la teoría de la difusión, fue Thorsten Hagerstrand, el famoso profesor de la Universidad de Lund, ¿no? Que publicó una enorme cantidad de libros del comportamiento espacial, desde los virus hasta las personas. Tenemos que probablemente avanzar claramente en la explicación de nuestra ciencia, no quedarnos solamente con la representación cartográfica, que es muy importante, un gran lenguaje de comunicación social y contemporánea, pero sin embargo requiere explicarnos los fenómenos. Y como bien se ha dicho acá, la explicación tiene que ver con la comprensión del territorio como construcción social. ¿Cómo vamos a definir la geografía post-pandemia? Es una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer. Seguramente muchas de las cosas que hasta ahora hemos aceptado como necesarias para fundamentar un modelo económico-social basado en la aglomeración, basado en el consumo, ¿no? Basado en la comercialización, el endeudamiento, en los viajes de corto y largo plazo, es probable que todo eso tenga que cambiar. Y en esa geografía nueva, probablemente vamos a tener que poner en el centro a la persona, y vamos a tener que poner en el centro a su familia, a su hogar, porque no es posible, de acuerdo a los últimos datos de Irán, que el 50% de los países hayan contagiado siguiendo la cuarentena al interior de sus casas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Efectivamente, la redefinición del hogar. No podemos seguir teniendo las viviendas que tenemos. No podemos seguir construyendo guetos verticales ni horizontales, ¿no? Porque sencillamente no son saludables ni resilientes frente a estos desafíos. Por lo tanto, las viviendas tendrán que cambiar. Tendrá que cambiar el concepto de barrio. Tendrá que probablemente dar paso a un concepto nuevo de burbuja o cápsula, que al mismo tiempo capaz de aceptar el confinamiento, pero al mismo tiempo no perder la interacción social, que es fundamental. Tendremos que redefinir los espacios públicos, tendremos que redefinir los sistemas de transporte, tendremos que definir los sitios de trabajo. Tenemos una geografía nueva que construir. Y quizás lo más importante entonces es sacar lecciones de esta tremenda oportunidad para pensar en una nueva normalidad, pero una nueva normalidad que tiene que partir defendiendo, deshaciendo la desigualdad y la inequidad. Porque evidentemente cualquiera de estos temas, el tema del traslado entre la ciudad, por ejemplo, es un tema que tiene tremendas implicancias de género y tremendas implicancias sociales. Seguramente los nuevos tienen que depender más de los desplazamientos a pie y en bicicleta. Seguramente los nuevos barrios van a tener que tener áreas verdes mucho más y muy especialmente en los lugares donde no existen, porque esas áreas verdes van a poder brindar
el complemento necesario para el confinamiento. Nadie está en condiciones de asegurar que este virus va a desaparecer en el año. Los pronósticos son que se va a prolongar por varios años. Entonces tenemos unas tremendas e interesantes desafíos y quizás para la geografía un gran momento. Y si ese momento puede ser compatibilizado con una relación intergeneracional importante como la que estamos teniendo hoy día, y por otro lado, con el aprendizaje de experiencias internacionales como lo que acabamos de escuchar de Colombia, estaríamos en un pie muy interesante. Bienvenidos todos a este foro, bienvenidos los puntos de vista diversos, bienvenidos las inquietudes distintas, los pensamientos diferentes, porque justamente lo que necesitamos hoy día es enfatizar la diversidad. La diversidad será la única que nos garantiza el debate, que nos garantiza el diálogo necesario para no seguir aceptando dogmas ni modelos. Realmente, como ustedes pueden comprobar a diario, los que los formulan se ven en la obligación de desmentirlos o de pedir disculpas porque fueron muy ingenuos o que fueron muy inocentes o cualquier otra cuestión que sería aceptable en tiempos normales, pero no resulta aceptable cuando está de por medio la vida humana. Esos errores cometidos o por cometerse pueden costar vidas. Y como bien nos enseñaron nuestras culturas ancestrales, desde los habitantes andinos de Colombia hasta los de Tierra del Fuego, la vida es lo que más importa. Este es un gran desafío para que todos nos comprometamos a garantizar nuestra vida y la vida de todos. Eso, gracias. Muchas gracias, profesor. También surgieron algunas preguntas de la audiencia. Adelante. Y una de las que más se repitió, de las que más se comentó, fue que, bueno, en Latinoamérica tenemos este escenario donde gran parte de nuestro territorio contiene esta desigualdad y contiene mucha pobreza. Está dentro como de nuestro ADN, de nuestras ciudades, como dijo una auditora que tenemos. Entonces, si pudiéramos tener como un gobierno en el que, imaginemos que los gobiernos de Latinoamérica nos invitaran a nosotros como geógrafos a participar, nos dijeran, vamos a confiar en ustedes, vamos a planificar los nuevos territorios del futuro, considerando los riesgos, considerando el cambio climático, donde van a surgir nuevos territorios vulnerables a futuras pandemias también. ¿Qué piensa usted, profesor, que sería como los primeros puntos de acción que debiéramos tomar como desde el punto de vista de la planificación territorial para comenzar a moldear estos nuevos territorios del futuro más resilientes y para contrarrestar futuras pandemias, futuras emergencias como esta? ¿Cuál cree usted que serían los 3 primeros como acciones importantes que debiéramos tomar como Latinoamérica para enfrentar estos desafíos? Primero tenemos que tener las políticas públicas necesarias e incluir en la Constitución cuestiones que son absolutamente fundamentales, ejemplos cuáles: la recomunalización de los recursos territoriales. No es posible pensar que recursos tan fundamentales como el agua o el aire, ahora estamos hablando del aire, estén comodificados. No es posible que yo tenga acceso a un aire saludable solamente si tengo recursos para comprar un sitio que contenga ese aire. El aire no es un bien público, como pensamos muchas veces o piensan los economistas. El aire geográficamente está perfectamente comodificado. Y eso lo vemos en la distribución hoy día del virus. Ese virus está contenido en el aire y está contenido en los objetos que circulan por este espacio. Entonces, tenemos que recomunalizar, tenemos que incorporar el derecho a la ciudad en la Constitución. Tenemos que evitar que los recursos como el agua estén privatizados. Hay que recomunalizar. Hay que crear una doctrina de bienes comunes, otra vez, muy importante. Segundo, hay que ampliar fuertemente la capacidad de participación democrática y decisiva de las comunidades. Hay que crear el sentido en el país, que prácticamente no existe, o existe muy débil, que cada comunidad territorial puede expresar su propio plan de desarrollo, y ese plan de desarrollo sea reconocido por todos y sea vinculante. Así operan los países más desarrollados, con planificación y evaluación estratégica de desarrollo de los territorios. Tercero, muy relevante, evidentemente, hay que fortalecer el conocimiento, la educación y la ciencia. Son fundamentales, ¿no? Y son uno de los bienes más escasos en nuestros países. Y por supuesto, hay que meterse claramente a disolver los bolsones de pobreza, segregación e inequidad que nos resultan aceptables bajo ningún punto de vista. En primer lugar, no resultan aceptables desde el punto de vista ético, pero tampoco resultan aceptables desde ningún punto de vista ni social, ni cultural, ni mucho menos económico y social.
No podemos seguir en estas condiciones. Y por supuesto que cuando nos enteramos que junto a esta inequidad prevaleciente existe al mismo tiempo una cantidad y una playa de personas muy ricas en nuestro continente, sería oportuno preguntarnos si efectivamente este esfuerzo por recuperar la vida para todos no pasa necesariamente por una distribución justa y equitativa de la riqueza. En otras palabras, así como en 1960, hace pocos días celebrábamos 60 años del gran terremoto de Valdivia, así como en aquella oportunidad todos los chilenos tuvimos que pagar un impuesto a la reconstrucción para poder lograr parar nuevamente esas ciudades y dotarlas de la infraestructura, creo que sería oportuno que hoy día, en este discurso respecto al futuro post-pandémico, estemos pensando en impuestos muy fuertes a los más ricos y poderosos de este país para financiar, en primer lugar, la disolución de los bolsones de pobreza e inequidad. Si no resolvemos esto, evidentemente la injusticia y el sentido de postergación social van a seguir siendo absolutamente protagónicos. Y ya he dicho que esa es la principal causa de la pandemia, y no necesariamente el virus. Sí, muy interesante, profesor. Esas son más que nada las preguntas. Intenté resumir todos los comentarios de la audiencia en esta gran pregunta. Muchas gracias, profesor. Así que ahora ya estamos listos para ir a la sección del grupo de trabajo y seguir ahondando en lo que escuchamos. De acuerdo, buenas tardes, noches a todos. Los saludo desde Santa Fe, Argentina. Quiero preguntar en concreto, ¿cómo podrían o qué lineamientos habría o pensamos en modificar en las ciudades a partir de la irrupción, digamos, del coronavirus? Porque apareció un poco la idea respecto de la exposición de Hugo, en concreto, de esta idea que ya tiene muchos años, como fue la ciudad jardín, respecto de cómo controlar la escala de las ciudades, pensar en ciudades pequeñas dentro de las grandes ciudades y la incorporación de muchos espacios verdes dentro de las ciudades. Entonces me parece interesante ver por ahí cómo pensar en concreto en aspectos de cambio, vamos a decir, morfológicos de la forma urbana que quizás tenemos que pensar a partir de la pandemia que estamos viviendo. Bueno, yo puedo hacerme cargo de la pregunta, si les parece. O sea, realmente la discusión respecto a cuál ha sido la vigencia y significado de la ciudad tal cual la tenemos, nos lleva necesariamente a un conjunto de reflexiones, ¿no? Por ejemplo, la que tú has planteado. Las comunas que hoy día están más afectadas por la pandemia, evidentemente, son también aquellas áreas que presentan las menores tasas de existencia de áreas verdes, por ejemplo, o de funciones ecológicas adecuadas. Por lo tanto, efectivamente, el pensar en un urbanismo, se habla del urbanismo de la nueva modernidad, o un nuevo urbanismo que va a tener que surgir, en la cual seguramente los barrios autosuficientes, en términos, por ejemplo, de trabajo, residencia y servicio, van a tener que ser muy importantes. Y tal cual tú lo mencionas, es bien interesante pensar que el higienismo urbano y la ciudad jardín surgieron esencialmente como respuesta a las grandes epidemias o a las grandes situaciones de salud que afectaron a las ciudades europeas en primer lugar y también a las ciudades mundiales a raíz de las epidemias de cólera o de fiebre. Entonces, efectivamente, estamos en presencia de un desafío que hay que hacerse cargo, ¿no? Y me parece que eso implicaría al mismo tiempo la oportunidad de introducir instrumentos de mayor reconocimiento a la acción comunitaria. Estos últimos días han habido muchos ejemplos de comunidades, y creo que también la experiencia de Argentina es muy rica en esto, de cómo, por ejemplo, las comunidades se organizan para poder enfrentar el hambre, para poder enfrentar las grandes necesidades, ¿no? Y al mismo tiempo se movilizan para poder conseguir y presionar por una solución, y todo ello entonces está magnificando o señalando con mucha claridad la presencia de nuevas organizaciones socioterritoriales o sociopolíticas. Entonces me parece que esta unión entre una forma urbana y una función urbana, ¿no? Y unas características respecto a sus funciones, a sus características
manera en que pueden funcionalizar el espacio resulta algo muy interesante. Todo ello destinado a disolver la aglomeración como principio fundamental. La aglomeración y el principio de reducción de la fricción de distancia ha guiado la aglomeración urbana. Yo creo que hoy día está en discusión el significado de la aglomeración como un factor que realmente garantice la sustentabilidad urbana. Creo que es una gran dificultad. Gracias, profesor. Nati, ¿querías hacer una acotación? Y muy corta, que en realidad como se habla mucho también de la planificación de ciudad, ¿cierto? Si bien y todos quizás caemos un poco en la repetición de la ciudad o de hablar de ciudad cuando hablamos de planificación, porque al final dentro de todo lo que está normado en realidad son los espacios urbanos en Chile. Y yo creo que es fundamental si queremos hablar de sustentabilidad, que es algo que yo abordé poco en mi presentación, porque en verdad yo me quería ahondar y concentrar un poco más en lo que significa la desigualdad, ¿cierto? Como de la percepción de género y de clase. También creo que hay un tema con el territorio en su conjunto, como la ciudad impacta también sus límites, y los impacta constantemente. Siempre hay una tensión entre qué define ciudad, qué define lo urbano, ciudades grandes, medianas, pequeñas, etc. Hay un complejo sobre eso que no vamos a lograr como detener el curso normal del desarrollo social, que obviamente es asentarse en comunidad, ¿cierto? Y hoy en día que nos agrupamos en grandes aglomeraciones, hay una constante tensión con los límites. Entonces yo creo que también hay que poner un ojo en el tema de la planificación territorial, que desborde el urbano. Esto es respetando también, como mencioné y como mencionaba Hugo recién, con respecto a lo local, ¿cierto? A lo comunitario. Hay un tema comunitario fundamental hoy en día para sostener este momento de crisis. Pero eso también se da obviamente porque no hay un Estado presente que sostenga hoy en día una crisis, como que pueda solucionar inmediatamente los conflictos que se desenvuelven por esto. Pero entonces creo que hay que respetar lo local, obviamente, pero también planificar en más amplio término, o sea, la atención del territorio sobre, o sea, de la ciudad sobre el territorio aledaño es una cuestión que no se soluciona planificando solo lo urbano. Es claro el ejemplo del Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso, sacrificio que lo integra, por ejemplo. Entonces, creo que por ahí nosotros también tenemos una pega que hacer, un trabajo grande que hacer con respecto a qué significa y cuándo, dónde planificamos, a qué escala. Eso. Una reflexión que quería hacer era algo que mencionó el profesor Hugo Romero, que también un saludo a usted, era sobre la aglomeración de las ciudades. Y también un poco lo hablaron recién sobre este desbordamiento de ciudades que están como en un crecimiento que parece que no para, que sería también como, yo veo como una solución, o sea, como una propuesta, el como descentralizar el poder en varios ámbitos de Santiago. Yo creo que yo que viví en región, yo creo que uno de los motivos de este aglomeramiento en grandes ciudades es porque en las regiones falta varios temas, no hay mucho poder tanto en la salud y en agenda pública, y eso incluso en la educación lleva a que varios a vivir a Santiago. Y yo creo que un punto de vista a tomar sería empezar a extrapolar estos instrumentos a las regiones, y no solo, o sea, igual a varias ciudades del país. Lo ideal también yo creo que sería ir a varias ciudades extremas para que este disculpen, este poder se reparta de manera equitativa entre todas las ciudades a lo largo del país. Se Yo creo desconcentre. que esa reflexión es a sacar de esto. Muchas gracias. Bueno, me parece muy, muy interesante el tema en el sentido de efectivamente no referirnos exclusivamente a la ciudad como objeto de estudio, no obstante que evidentemente
lo que estamos tratando de poner en duda o de abrir la discusión es respecto a la conveniencia en términos de resiliencia ante pandemia o otro tipo de epidemias, o también ante otros desastres, porque hay que pensar que también sucede lo mismo con otras situaciones que nos ha tocado vivir en el país, el concepto de aglomeración, ¿no? O sea, el concepto de aglomeración y concentración basado exclusivamente o casi exclusivamente en la concentración de un mercado consumidor. Y por lo tanto, de la reducción de los costos de transporte y por lo tanto de la magnificación de los beneficios para las empresas que participan en esta construcción económica del espacio, ¿no? Efectivamente, tendríamos que pensar en un proceso, primero, que siempre hemos planteado, pero que nunca hemos resuelto, justamente porque no hemos sido capaces de resolver la distribución democrática del poder en el territorio, que es el tema de la regionalización. O sea, efectivamente, cuando tenemos hoy día, ¿no es cierto?, a gran parte de la ciudad en cuarentena, en la ciudad de Santiago, estamos hablando prácticamente de 6 o 7 millones de personas en cuarentena, ¿no? Una ciudad que concentra el 45% de la población nacional parece ser extraordinariamente vulnerable, ¿no? Y si a eso es que hoy día, por lo menos las últimas cifras de contagio, abarcan a las otras dos metrópolis del país, ¿no es cierto? Particularmente a Valparaíso y seguramente al Biobío, si no hoy día, en las próximas semanas. Entonces, consecuentemente, la distribución de la población en el país y la distribución de la actividad económica requieren necesariamente una revisión, nuevamente, ¿no? Y probablemente resolver de una vez por todas la centralización del poder, que impide, como bien se ha dicho acá, la distribución de las actividades económicas, de los puestos de trabajo, de los niveles de educación, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo llamó un concurso extraordinario para poder atacar o impulsar la investigación sobre el COVID-19. Llegaron más de 1000 proyectos y tengo entendido que el 80% son de Santiago, ¿no? Entonces, esta concentración no solamente tiene que ver, por lo tanto, solamente con el poder económico, sino también tiene que ver con las proyecciones culturales. Pero también hay que poner en discusión claramente si efectivamente queremos seguir creciendo en este proceso de expansión urbana como mancha, o tenemos que pasar a un cambio sustancial y generar redes urbanas, como lo han demostrado muchos otros países. Redes urbanas, conjunto de ciudades integradas, ¿no?, unidas por sistemas de transporte eléctrico y público, como sucede en toda Europa con el ferrocarril, o hoy día con los tranvías o con otros sistemas alternativos. Evidentemente todas esas cosas también hay que resolverlas. Esas ciudades debieran ser lo más autosuficientes posible, desde luego, y los lugares de trabajo, de residencia y de servicios debieran estar localizados allí. Entonces todas estas cuestiones hay que plantearlas, porque en la práctica esta aglomeración, como lo estamos viendo hoy día, particularmente la no coincidencia entre las mayores concentraciones de población, por ejemplo, y la disponibilidad de facilidades sanitarias, nos están demostrando claramente que hay sectores importantes de nuestra ciudad hoy día, ¿no? Y desafortunadamente alertan a todos o generan todos los temores de qué pasará la próxima semana. Pero efectivamente la capacidad de dar cuenta de las demandas de hospitalización están en jaque, están puestas en duda, ¿no? Y eso evidentemente señala una tremenda asimetría entre la distribución de estos servicios sanitarios y las demandas poblacionales. Entonces, evidentemente, tenemos que resolver esto, y probablemente una salida para ello es la conformación de redes urbanas, ciudades-regiones, como se ha hablado muchas veces. Se viene hablando mucho tiempo de esto, pero en el país creo que se ha avanzado muy poco en cuanto a esta nueva geografía. Buenas noches, buenas tardes. Sí, yo un poco para integrar algunas cosas que creo que se fueron diciendo y como que por ahí después se terminan gustadas, pero que no, me parece que no se pueden dejar de lado en el análisis, ¿no? Que es el concepto de multiescalaridad que decía el profesor Romero, ¿sí? Para salir de esta escala urbana, como decía Natalia, y pensar la ciudad un poco hacia afuera, ¿sí? Y una cosa que no podemos dejar de pensar, me parece a mí, es el tema de la movilidad tan característica de nuestros territorios hoy. La movilidad dentro del país, la movilidad dentro de las regiones, la movilidad vinculada al trabajo, ¿sí? Yo vivo aquí en Neuquén, tenemos una zona que podemos ya llamar como conurbación, con la ciudad de Neuquén, que es la ciudad más importante, varias ciudades pequeñas donde la gente se traslada todo el día, todos los días, ¿sí?, por cuestiones de trabajo.
si uno ve, pensando en el análisis espacial, los mapas de las situaciones de coronavirus de Argentina hoy, ¿sí? En un análisis parecido al que mostró Sandra de Colombia, hay una correlación perfecta entre, si nosotros vemos el mapa que ha mostrado el Estado, Nación, de los casos de coronavirus a nivel departamental, ¿sí? Una correlación perfecta entre los departamentos afectados y el mapa de rutas de Argentina, de las principales rutas y las vías de dentro de Argentina, y que son las rutas que conectan también Argentina con los países limítrofes, ¿sí? Con Chile, con Brasil, y las zonas de los corredores de la actividad petrolera hacia el sur, en Patagonia. Entonces me parece que son cuestiones que en esto de pensar la planificación no podemos dejarla de lado, ¿no? Como que hay que integrar esta cuestión de la multiescalaridad y la movilidad territorial dentro del país, dentro de las regiones, dentro de las zonas urbanas y conurbanas, y con los países limítrofes o no, porque también está el tema de desde dónde nos llegó este virus a la zona de América del Sur, ¿no? Pensar en estas cuestiones también como para repensar esta cuestión que también, como decía el profesor Romero, de la movilidad y de la conectividad, ¿sí? Es propia de la globalización, en poco tiempo, ¿sí? Acortando distancias, pero que también ha llevado, en cierta forma, todo esto a un cierre temporal, o veremos cómo, de nuestras fronteras en ciertos momentos, ¿no? En la mayoría de los países. Creo que estas cuestiones hay que también empezar a pensarlas un poco e integrarlas en el análisis. Me parece que es un tema fundamental. Desde luego, no podemos seguir soportando el sistema de movilidad que tenemos hoy día. Eso es lo primero que habría que decir. O sea, nos fuimos todos participando, fuimos todos partícipes de un proceso de movilidad que efectivamente, por lo menos aquí en Chile, lo hemos visto con tremenda vertiginosidad, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió con el transporte aéreo, ¿no? En un cierto momento, evidentemente, de inversiones que hoy día parecen ser absolutamente desproporcionadas, las compañías aéreas experimentaron un crecimiento enorme, ¿no? Que significó un gran estímulo a la movilidad de distancias medias y largas, ¿no? Y como tú bien lo señalas, bueno, ahora la pandemia no entró sino a través de estas vías a nuestros países, ¿no? Entonces, consecuentemente, el control de los aeropuertos, por ejemplo, la restricción a la movilidad van a tener que surgir como una cuestión muy relevante. Esta globalización así entendida de la movilidad aparentemente no resulta ser apropiada ni adecuada para estas amenazas. Pero si eso mismo tú lo llevas enseguida a la movilidad entre los centros urbanos y las áreas de hinterland, ¿no es cierto? Como tú lo has mencionado en el caso de Neuquén. Esta tremenda movilidad que en el caso de Santiago alcanza también una enorme distancia de movilidad. Hoy día leía que de Valparaíso y Myanmar se desplazan creo que más de 60.000 personas diarias a trabajar a Santiago, ¿no? Entonces, efectivamente, la pregunta sería, ¿por qué las fuentes de trabajo no están en Valparaíso? O sea, en el caso de nuestra aplicación de un modelo económico liberal tan estricto, significó la aglomeración de todos los puestos de trabajo en los lugares de mayor mercado, en este caso la capital. Lo mismo ha pasado en Argentina y en América Latina en general. Entonces, ¿cómo volvemos a evitar estos desplazamientos de distancias medias? Pero luego viene el tema de las distancias más locales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Santiago, la mayor parte de la mano de obra del sector poniente, de las comunas que hoy día parecen más vulnerables, es la mano de obra que se desplaza horas para llegar, ubicada la mayor parte de las veces en el sector antípodo de la ciudad, ¿no? Y todo ello implica, por supuesto, acercamiento, un transporte usualmente colapsado, un transporte público usualmente colapsado, una falta de ciclovía y una falta de medios alternativos, todo lo cual implica una aglomeración muy fuerte. Entonces, evidentemente tenemos que resolver el tema de la movilidad. Y tenemos que volver a esos barrios autosustentables, los cuales los sitios de educación, los sitios de trabajo, los sitios de abastecimiento de servicios, los sitios de comercio están ubicados en el mismo barrio. Y reducir fuertemente una tarea extraordinariamente importante. Pero ello no puede solamente ser resultado del mercado, porque el mercado no va a privilegiar esta formación desconcentrada, por el contrario.
Entonces ahí evidentemente tendrán que haber otros mecanismos de estímulo y de generación de mercados locales. Por ejemplo, en la agricultura. ¿Cuántas veces no hemos hablado de esto? De la agricultura urbana, de la agricultura periurbana, del abastecimiento de productos locales, ¿no es cierto? Hoy día mismo que tenemos este drama que significa que un altísimo de los trabajadores en Chile y en Santiago en particular, algo así como el 50%, participan de un trabajo informal que depende de lo que ganan diariamente, especialmente mediante el comercio, entre ellos el comercio ambulante u otras formas de ganarse la vida, que son diarias, cotidianas. ¿Cómo le generamos a esas personas una condición de trabajo que no implique tener que desplazarse? Porque probablemente ese mismo trabajo que realizan lo pueden realizar en la feria del barrio, en un nuevo sistema de comercio, ¿no? Que tenga como razón la venta, cambio de productos producidos y generados localmente. Pero eso implica quitarle poder a las grandes cadenas de retail, a las grandes cadenas que impide justamente el surgimiento de toda esta actividad económica local. Entonces, me parece que quebrar los patrones de movilidad, a como lo fuimos construyendo, y creo que todos fuimos de alguna manera siendo involucrados, debe ser una tarea prioritaria, evidentemente. Hola, bueno, primero que nada, gracias por darme la palabra. Un saludo a todos, un saludo a la profe Valeria, que la tuve hace poco en terreno. Siento que muchos de los esfuerzos que se hablan sobre el COVID, que nos ha mostrado ciertas falencias de la ciudad, se enfocan mucho en Santiago, porque es una gran urbe, es la en Chile, pero no se enfoca tanto en las regiones. Gracias a Dios, yo soy de Coquimbo y acá hasta el momento está todo relativamente controlado, pero falta, yo creo, hablar más de esta nueva planificación en las regiones, no tanto planificar Santiago, dejarlo un poco de lado. Creo que el COVID lo que nos demostró fue que todo es muy rápido y todo puede cambiar de un día para otro. Literalmente podemos estar respirando bien ahora y mañana puedo estar con la neumonía o quizás qué síntomas. Entonces, ¿qué hacer? Porque los cambios en las ciudades son lentos. Cambiar Santiago, cambiar el paradigma que nos hizo todo este sistema neoliberal de construir ciudades, es muy lento la respuesta que podemos tener. Como conclusión ante eso, quería saber qué se puede hacer. Según yo, en Santiago no se puede hacer mucho, pero sí se puede experimentar, potenciar las ciudades medias y chicas y tratar de no cometer que cometimos en Santiago. La única observación que yo tengo es que no sé cuántos años se demora la conurbación Coquimbo-La Serena en llegar a ser como Santiago, si ya no lo es, ¿no? Porque efectivamente hemos visto allí una situación tremendamente preocupante, ¿no? Un crecimiento expansivo de la ciudad, especialmente en lugares extraordinariamente vulnerables, ¿no? Vulneraciones, vulnerable a la sequía, vulnerable evidentemente a los tsunamis, ¿no? Hemos visto un crecimiento absolutamente arriesgado y durante el último tiempo hemos concentrado la atención en dos cuestiones que nos llaman muchísimo la atención. La primera de ellas es el desaparecimiento de los terrenos agrícolas en todo lo que eran las granjas o todo lo que era la zona involucrada entre la línea de costa y la carretera panamericana, que prácticamente se ha urbanizado en su totalidad. La construcción de los edificios de altura en la Avenida del Mar, ¿no? Que ya unen prácticamente Coquimbo con La Serena, y que tienen implicancias tremendas no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista social y cultural. Por lo tanto, me parece que tenemos que hablar necesariamente de que ojalá en las regiones y en las ciudades como Coquimbo y La Serena no se pierdan esas características sociales, culturales, urbanas, que la hacían tan atractiva, ¿no? Y la hacían figurar en los rankings de ciudades como las más habitables, las más recomendables. Sin embargo, lo que hemos visto durante el último tiempo, basta ir para allá en los meses de verano para observar que tú puedes estar en una congestión vehicular por un par de horas sin moverte, demostrando cabalmente que el proceso de desarrollo también de esas regiones no guarda relación con lo que esperaríamos que fuera una alternativa a la habitación en las ciudades metropolitanas. Sí, gracias profesor. Y nos quedan los últimos 15 minutos.
de conversatorio, y me gustaría también dirigir una pregunta hacia Natalia y una pregunta hacia Sandra de algunos de los comentarios que han surgido de la audiencia. Y partiendo por Natalia, ¿cómo crees tú, Natalia, que podríamos acercar desde ahora al Estado y a los gobiernos en Latinoamérica en general, que ellos entiendan el concepto de planificación territorial, que es fundamental, como hemos discutido, para enfrentar los desafíos actuales, tanto pandemias como cambio climático, etcétera? Y una pregunta para Sandra es que si piensas que en general latinoamericanos debieran poner un esfuerzo extra para tener sistemas de información geográfica referenciados y open data, tal como tú mostraste en el ejemplo de Colombia. Es un poco difícil como responder una pregunta como a nivel regional. Yo creo que las realidades regionales son, si bien todas en general terminan deviniendo en ciertos factores comunes que se han podido evidenciar ahora en momentos de crisis, como luchas territoriales, como desencuentros en realidad entre la población y los gobiernos, los estados o la administración estatal, tienen devenires súper diferentes en torno a la planificación y en torno también a la percepción que los propios países tienen de su gobierno. Entonces, creo que se hace un poco complejo. Lo que sí creo que es fundamental es como el diálogo interpaís regional, como con un fin de planificar a aún mayor escala, ¿cierto? Porque somos famosas regiones explotadas por economías extranjeras, etcétera. Entonces, obviamente, hay temas de flujo monetario que va por sobre la planificación de cada país, ¿cierto? Y creo que debiese ser no en términos de eso, sino como en términos de cómo nosotros planificamos nuestros recursos naturales, por ejemplo, etcétera. Pero sí creo que debiese haber una planificación centralizada por país, que un vínculo con lo local mucho más fluido. Y eso es lo que decía antes. Creo que es fundamental también considerar distintos tipos de desigualdades que cuesta que salgan. Y de hecho hay muchos textos y muchos papers y libros que nosotros solemos leer en nuestro estudio que hablan de desigualdades urbanas, que las grafican y son muy clarificadoras en torno a ello. Pero agregar la variable género, por ejemplo, que es fundamental para poder redistribuir como el poder local y quién lo maneja, en definitiva, porque acá hay mujeres con muchas comunidades donde las mujeres manejan y administran cierto poder local, territorial, pero eso no tiene un correlato en las posibilidades que ellas tengan de desenvolverse en el territorio libremente, me refiero como libremente como lo tienen sus pares. Entonces creo que se hace necesario incluir, aunque cueste, porque no hay costumbre de hacerlo, este factor que no es nuevo en términos de devenir, pero sí es nuevo en palabras. Entonces, nosotras creemos que ha faltado muchísimo esto. Eso, o sea, yo creo que la planificación tiene que hacerse a nivel, o sea, respetando los patrimonios locales, a nivel territorial más amplio, tiene que considerar las zonas de explotación natural, no como zonas de sacrificio, sino como zona dedicada a la industria, que no convivan ciertamente y no convivan ciertamente con la urbanización, ¿cierto? Con las localidades, que no interfieran el desarrollo local. Creo también que evitar la aglomeración en un desarrollo neoliberal de los territorios es muy difícil. O sea, primero hay que frenar el desarrollo neoliberal, y de esa forma nosotros podemos hablar de frenar ese modo de crear ciudades. O sea, acá hablaba un colega que vive en Coquimbo, qué sé yo, y claro, como decía Hugo Romero, es muy difícil que esto no se desarrolle así al devenir cómo se ha ido creando, procreando las ciudades en Chile, que tiene ese método. O sea, acá el Estado funciona ¿cierto? Ahí funciona muy bien, o sea, funciona para crear estos canales, pero no funciona planificando. Entonces, tenemos que cortar ese hilo que nos liga con un desarrollo neoliberal de la vida. Creo que eso sí se vincula con muchas formas y devenires de gobiernos de Latinoamérica. Eso.
Sí, definitivamente tenemos que hacer un esfuerzo y tenemos muchos retos en la región para poder avanzar en varios temas. Uno es en potencializar o promover que la información que se genere en los diferentes niveles esté georreferenciada, esté localizada, porque la información cuando tiene un componente espacial permite y facilita un análisis mucho más enriquecido desde el punto de vista de la estadística del territorio y los análisis que se pueden hacer. Entonces necesitamos promover que la información que se genere, que se produce, tenga un componente espacial, tenga coordenadas o tenga alguna variable que lo permita ubicar en el territorio. Dos, necesitamos avanzar en temas de integración de la información. Hay diferentes productores de información de escalas, gobierno, sector privado, academia, organismos o instituciones locales, y cada uno de una u otra manera producen diferentes tipos de información en el ámbito de sus competencias y necesitamos avanzar en protocolos, mecanismos, estándares que nos faciliten esa integración de la información, que nos permitan interoperar con la información y generar nuevos análisis y nuevos productos derivados a partir del cruce de bases de datos y la análisis de información. Y tercero, necesitamos avanzar en analítica de datos que nos permita explotar la información. Es decir, necesitamos avanzar como en tres aspectos. Uno es la recolección, la producción como tal. Dos, la integración de esa información con otras fuentes, con otros elementos. Y tres, la explotación en términos de analítica de datos, de darle a ese dato un análisis espacial, pero por qué no también temporal, territorial, que nos potencialice la información que podemos generar, que nos ayude en conocimiento del territorio y que nos permita tomar mejores decisiones. Entonces sí tenemos un reto, por supuesto los gobiernos tienen que avanzar en esto, es un tema clave y además lo que hemos visto en el marco de, digamos, de estas emergencias o de estas situaciones que se nos presentan, necesitamos tener información muy rápida, necesitamos procesar muy rápido y brindar respuestas oportunas para que se puedan gestionar de la manera más rápida lo que se deba trabajar en territorio. Entonces, sí hay que avanzar mucho en infraestructuras de datos espaciales y demás que nos permitan poner a disposición la información de la mejor manera. Gracias. Gracias a ti, Sandra. Y bueno, para cerrar, muchas gracias a, primero que todos, los tres expositores. Creo que hemos enriquecido mucho, hemos aprendido mucho en esta sesión. Ya siendo la primera hemos aprendido mucho de ustedes y nos gustaría, por supuesto, que siguieran participando. Agradecer también a la audiencia con sus preguntas, con sus datos y con sus acotaciones, que también han sido súper valiosas, y invitarlos a que contacten a los expositores también. Ahí Natalia agregó la página Geógrafa Chile y tienen un montón de cosas interesantes de género para que hoy puedan profundizar. Vamos a compartir el contacto de Sandra, si nos permites, tu contacto para que la gente pueda enviarte correo, hacerte más preguntas, indagar. Claro que sí. También vamos a compartir su correo para quien quiera indagar y quiera hacer más preguntas, si quieran con alguna duda de las exposiciones, para que también puedan acercarse a ellos. Y desde ya dejarlos invitados para la sesión de junio que vamos a tener, que tenemos muchos temas que hablar, como ya pueden ver, que la sesión de junio va a ser el último miércoles de junio, el miércoles 24 de junio, quizás en el mismo horario. Ahí vamos también a escuchar sus recomendaciones y todo lo que tengan que contarnos sobre esta primera sesión. Y estamos preparando una sesión respecto a la georreferenciación de los datos. Qué tan liberados queremos que estén estos datos, cómo los gobiernos lo pueden utilizar, y qué tan importante es la información georreferenciada, acotada, rápida, justamente dependiendo también de lo que habló Sandra, que es muy interesante, y hasta dónde queremos que lleguen estos datos. Entonces estamos preparando esa sesión. Si alguien tiene alguna persona que esté trabajando esto, quizás su tesis doctoral, de magíster o de incluso de pregrado, algún estudiante que esté explorando temas interesantes respecto a esto, también invitado a participar. Y si tienen algún otro tema para futuras sesiones de los siguientes meses, de los siguientes miércoles de Cable a Tierra, también quedan todos invitados a proponer sus temas. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación, excelente este espacio de reflexión. Gracias. Sí, muchas gracias.